Cuando estaba comprando un regalo de cumpleaños para mi hijo, sentí algo extraño en el aire, como si el día hubiera perdido su calor de repente. El mercado seguía lleno de gente. El olor a pan dulce y a café recién hecho flotaba entre los puestos, las risas y las voces subían y bajaban como olas. Pero dentro de mí todo quedó en silencio cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un número que no reconocía. El mensaje era corto, frío, imposible de ignorar. Es demasiado tarde. ¡Huye! Mi corazón dejó de latir por un segundo. Llamé de inmediato y mi mundo empezó a derrumbarse. Siempre creí que conocía a mi hijo mejor que nadie. Lo vi nacer, lo sostuve en mis brazos cuando su padre nos dejó solos contra un mundo que parecía enorme y cruel. Lo vi dar sus primeros pasos en el patio de tierra, tropezando con sus propios pies mientras yo reía, aunque en el fondo sabía que la vida no siempre le sonreiría. Me prometí que lo protegería hasta mi último aliento. Y durante 68 años, mi vida giró en torno a esa promesa. Esa mañana, había salido de casa con una ilusión sencilla: comprarle un regalo especial a Luis por su cumpleaños. Nada del otro mundo, pero algo con significado. Él trabajaba mucho, últimamente decía que estaba cansado, que la vida era pesada, que los gastos eran cada vez mayores. Yo lo escuchaba con atención, guardando cada palabra en mi corazón como si fuera una preocupación propia. Pensé en comprarle un reloj, para que recordara que cada minuto de su vida era valioso. Pensé en una cadena de plata con su nombre grabado como una protección invisible alrededor de su cuello. Pero al final me decidí por una pequeña caja de madera tallada a mano con un compartimento secreto dentro. Para tus recuerdos más importantes, le diría cuando se la entregara. Caminaba despacio entre los puestos, tocando las telas, observando las frutas brillantes bajo el sol, escuchando cómo un viejo vendedor cantaba los precios como si fueran versos. Me sentía viva, agradecida por llegar a esa edad, con fuerzas en las piernas y recuerdos en el alma, hasta que ese mensaje apareció y lo cambió todo. Es demasiado tarde. Huye. Mis dedos comenzaron a temblar. Pensé que podía ser una broma, un error, un mensaje destinado a otra persona. Pero algo en esas palabras me atravesó como un cuchillo. No decían vete, no decían aléjate, decían huye. Eso no era una simple advertencia, era un grito de auxilio. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. El bullicio del mercado se volvió un zumbido lejano. Apenas escuchaba mis propios pensamientos. Miré a la gente buscando en cada rostro una explicación. ¿Quién podía enviarme ese mensaje? ¿Cómo sabían que yo estaba allí comprando un regalo para mi hijo? Sin pensarlo más, presioné el botón de llamada. El tono sonó una vez, luego 2, luego 3. Cada segundo parecía una eternidad. Nadie respondía. Volví a marcar. Contesta. Por favor, contesta, murmuré, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Al cuarto tono, alguien respondió. No era una voz joven, ni tampoco muy mayor. Era una voz cansada, pero firme. Doña Elena dijo con solemnidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué me escribe ese mensaje? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, como si la persona dudara en continuar. No puedo decirle mucho, ahora respondió, pero necesito que me escuche con atención. No regrese a su casa hoy, no hable con su hijo. No confíe en nadie de su familia por el momento. Su vida podría cambiar esta misma noche. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué está tratando de decirme? ¿Luis es mi hijo?
Él jamás me haría daño. Usted debe estar equivocado. Ojalá fuera así, dijo la voz. Créame, quisiera no haber visto lo que vi, ni escuchado lo que escuché, pero ya es demasiado tarde para fingir que no sucede. Si vuelve a esa casa hoy, todo podría perderse para siempre. Sentí que mis piernas iban a fallar. Me apoyé contra el borde de un puesto de flores, inhalando el aroma de las rosas para no desmayarme. Explíquese, insistí ya sin fuerzas. Dígame qué pasa, qué hicieron, qué planean. Ahora no respondió más bajo. No por teléfono. Hay oídos donde menos lo imagina. Lo único que debe saber es esto: su hijo y su nuera están preparando algo contra usted. Algo legal, algo que la dejará sin nada. La línea se cortó. Miré el teléfono como si acabara de convertirse en un objeto extraño desconocido. Mis manos seguían temblando. Yo, que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a noches de hambre y días de trabajo sin descanso, ahora me encontraba paralizada por unas palabras. No confíe en nadie de su familia. Mi mente viajó al rostro de Luis, a sus ojos oscuros, al niño que un día me dijo: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme y nadie te volverá a hacer llorar». ¿Cómo podía alguien decirme que él estaba planeando algo en mi contra? Sin embargo, recordé ciertos detalles que había dejado pasar. Las veces que Luis me había dicho que debía poner la casa a su nombre para evitar problemas. Las miradas incómodas de Mariana, mi nuera, cuando yo entraba a la habitación sin tocar. Las conversaciones apagadas que se detenían de golpe cuando aparecía detrás de ellos. Pequeñas cosas que en ese momento empezaron a formar un rompecabezas aterrador. Decidí no volver a casa. Algo dentro de mí, una voz antigua que siempre me guió en los peores momentos, me dijo que por primera vez en años debía escuchar a un desconocido, y no a mi propia sangre. Me senté en una pequeña cafetería cerca del mercado. Pedí un café que casi no toqué. El vapor subía lento como un fantasma mientras yo miraba hacia la calle sin ver realmente nada. Cada persona que pasaba me parecía sospechosa. Cada auto que se detenía me hacía saltar. El teléfono permanecía sobre la mesa, silencioso, inocente. Pero yo sabía que en cualquier momento volvería a sonar, y que la próxima vez la verdad me golpearía más fuerte que cualquier mentira que hubiera imaginado. Por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. No supe cuánto tiempo estuve sentada en aquella pequeña cafetería. El reloj sobre la pared marcaba las 11:30 cuando entré, pero cuando volví a mirarlo ya pasaban de las 2 de la tarde. El café estaba frío. Una capa delgada y oscura cubría la superficie como una sombra. Afuera, las personas seguían caminando, hablando, riendo. La vida continuaba para todos menos para mí. Mi teléfono apoyado junto a la taza parecía observarme. Esperaba otro mensaje, otra llamada, algo que me aclarara si todo aquello era real o si estaba perdiendo la razón. Tal vez ese desconocido no existía. Tal vez yo me había asustado exageradamente. Tal vez la soledad, la edad, el silencio de mi casa estaban empezando a jugar con mi mente. Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje apareció en la pantalla. Si aún está en el mercado, quédese allí. No vuelva a casa hoy. No vaya donde su hijo. Si confía en mí, váyase a un lugar donde no puedan encontrarla. Sentí una nueva oleada de escalofríos atravesar mi cuerpo. Era imposible que supiera que yo seguía allí, a menos que me estuviera viendo. Miré alrededor de inmediato. Observé con atención a cada cliente del lugar, a cada persona que pasaba frente al ventanal, a cada sombra que se proyectaba sobre la acera. Nadie parecía mirarme de forma sospechosa.
Nadie parecía prestarme atención, pero el miedo ya estaba sembrado dentro de mí. Respondí con manos temblorosas: ¿Quién es usted? ¿Por qué dice esas cosas de mi hijo? Explíqueme. Pasaron casi 2 minutos antes de que llegara la respuesta. No puedo decirlo por escrito. Es peligroso. Pero si quiere saber la verdad, venga mañana a las 10 de la mañana a la Plaza de las Jacarandas. Nos sentaremos en la banca junto a la fuente. Leí aquellas palabras una y otra vez. Plaza de las Jacarandas. Conocía bien ese lugar. Quedaba a unas cuantas cuadras de un antiguo bufete de abogados en el que curiosamente Luis y Mariana habían estado semanas atrás. Lo supe porque él mismo me lo mencionó casualmente durante la comida. Solo fui a informarme sobre unos trámites, mamá. Cosas de papeles, ya sabes. En ese momento no le di importancia. Ahora ese recuerdo me atravesó como una advertencia del destino. Sentí una mezcla de temor y determinación. No volvería a casa. No esa noche. No sin saber la verdad. Busqué en el teléfono algún hotel cercano. No algo lujoso, no quería llamar la atención. Solo un lugar limpio, tranquilo, donde pudiera cerrar los ojos sin sentir que alguien iba a entrar y sorprenderme. Encontré uno a 2 calles de allí, Hostal Santa Lucía. Era pequeño, antiguo, pero se veía discreto. Caminé hasta allí con la sensación de que cada paso cambiaba mi vida. En la recepción, una joven con ojos amables me recibió. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación por una noche, respondí con voz suave, casi quebrada. Solo una noche. Me miró con atención, como si viera el temblor en mis manos, el miedo en mis ojos. Claro. ¿Está todo bien? Asentí aunque no lo sabía. Sí, hija. Solo necesito descansar. Subí por las pequeñas escaleras de madera hasta una habitación sencilla, una cama, una mesita, una silla vieja junto a la ventana. Cerré la puerta con cuidado y por primera vez desde la mañana dejé caer mi bolso sobre la cama y solté un suspiro tembloroso. Estaba sola. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el pecho. Me senté al borde de la cama, tomé entre mis manos la cajita de madera que había comprado para Luis y la miré como si fuera una reliquia de otro tiempo, cuando el mundo aún tenía sentido. ¿Qué te está pasando, hijo mío?, murmuré, mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin permiso. Recordé cuando era pequeño, cuando enfermaba, y yo no me movía de su lado durante toda la noche. Recordé sus risas, sus travesuras, sus promesas infantiles. ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? Encendí el pequeño televisor de la habitación, pero no presté atención a nada. Las imágenes pasaban sin sentido como sueños rotos. Mi mente estaba en otro lugar en su casa, en mis cosas, en sus miradas, en aquellas palabras que yo había decidido ignorar. Esa casa es mía, mamá. Algún día será mía. Jamás pensé que esa frase dicha, medio en broma, ocultaba una verdad tan cruel. Mi teléfono volvió a vibrar cerca de las 8 de la noche. ¿Está a salvo? Era el mismo número. Sí, estoy en un lugar que no conocen. Hizo bien. Mañana a las 10 estaré en la banca. Vaya sola. ¿Qué piensa hacer, Luis?, escribí con miedo. Pasaron unos segundos largos antes de que llegara la respuesta. Lo que está planeando no podrá detenerlo solo con negarlo. Necesita pruebas, y yo sé cómo obtenerlas. Apagué el teléfono lentamente. Pruebas. ¿Acaso mi propio hijo necesitaba pruebas para demostrar que era mi enemigo? Me acosté aquella noche sin poder realmente dormir. Cada pequeño ruido me despertaba. Cada sombra,
parecía una figura. Cada coche que pasaba por fuera me parecía sospechoso. Soñé con mi marido fallecido, con su mirada triste, como si quisiera advertirme algo que nunca llegó a decir en vida. Cuando el primer rayo de sol entró por la rendija de la cortina, supe que todo había cambiado. Ya no era solo la madre que iba a comprar un regalo de cumpleaños. Era una mujer que estaba a punto de descubrir una traición capaz de romperle el alma. Me levanté despacio, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me observaba. Pero en sus ojos vi algo nuevo de determinación. A las 10 de la mañana estaría en aquella banca. Y la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. La mañana se sentía distinta, pesada, como si el aire supiera lo que yo estaba a punto de descubrir. Caminé hasta la plaza de las Jacarandas, con un paso lento vigilante, observando cada rostro que cruzaba mi camino. La fuente central murmuraba con un sonido tranquilo, en contraste con el torbellino que tenía dentro del pecho. Las flores moradas caían suavemente sobre las baldosas arrastradas por el viento tibio de la ciudad. Todo era hermoso, pero yo no podía disfrutarlo. Sentía que cada pétalo que tocaba el suelo era un segundo más cerca de una verdad devastadora. Allí estaba la banca junto a la fuente, vacía. Miré el reloj. Eran las 10 en punto. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor inquieto marcando el inicio de algo que aún no entendía. Me senté despacio, apretando mi bolso contra el pecho. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Cada segundo pesaba como una hora. Entonces, a mi derecha, alguien se sentó. «Gracias por venir, doña Elena», dijo una voz suave, pero firme. Giré la cabeza lentamente. Era una mujer joven de unos 30 años, cabello oscuro, recogido en una coleta sencilla. Vestía ropa formal sencilla, como alguien que sale de una oficina. Tenía los ojos cansados, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. «¿Usted fue quien me escribió?», pregunté casi sin aliento. Asintió. «Sí, mi nombre es Laura. Trabajo como asistente en un bufete de abogados muy cerca de aquí». Mi corazón se detuvo otra vez. «¿Abogados?», susurré. «¿Qué tiene que ver un bufete con mi hijo?». Laura giró un poco su cuerpo hacia mí, cuidando que nadie más pudiera escucharnos con facilidad. «Tiene todo que ver», dijo en voz baja. «Hace 2 días su hijo Luis y su esposa Mariana acudieron al despacho donde trabajo. No sabían que yo estaba en el archivo contiguo. Escuché toda su conversación con el abogado. Sentí que mis manos se enfriaban de inmediato. «¿Qué conversación?», pregunté con un hilo de voz. Laura abrió su bolso y sacó su teléfono. Buscó algo en la pantalla, luego me lo mostró discretamente. Había una foto de unos papeles sobre un escritorio. Encima se leía claramente «Solicitud de tutela por incapacidad». «¿Ellos quieren pedir al juez que la declaren incapaz?», doña Elena explicó. «Dijeron que usted está olvidando las cosas, que no puede manejar su dinero, que es un peligro para sí misma. Su plan es quedarse con su casa y sus bienes para administrarlos, pero en realidad quieren vender todo. El mundo se partió en 2. Eso no puede ser». Negué con la cabeza, sintiendo que las lágrimas querían salir. «Yo no estoy enferma. Yo me valgo por mí misma. Yo pago mis cuentas. Cocino limpio. Yo estoy bien». «Lo sé», respondió Laura con compasión. «Lo sé porque usted no actúa como una persona incapaz. Por eso decidí escribirle. No podía quedarme callada». Me llevé la mano a la boca. Imágenes de mi hijo de niño cruzaron mi mente, su sonrisa, sus abrazos, sus «te quiero, mamá». Todo empezaba a teñirse de una mentira dolorosa. «¿Qué más dijeron?», pregunté temblando. Laura respiró hondo. Escuché que después de su cumpleaños
planean llevarla a un médico, uno que ya conocen, para que certifique que usted no está en pleno uso de sus facultades. Luego, con ese documento en mano, pedirán la tutela directa y la enviarán a un asilo lejos de aquí, mientras ellos se quedan en su casa. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Un asilo, repetí con voz ahogada. Mi propio hijo quiere encerrarme en un lugar así. Y hablaron de vender la casa lo antes posible para pagar deudas, añadió ella con seriedad. De su esposo, de tarjetas, de apuestas. Aquella palabra me atravesó como un rayo. ¿Apuestas? Sí. Su hijo tiene deudas de juego, doña Elena. Su esposa tiene créditos pendientes. Usted es su salida más rápida. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Sentía vergüenza de llorar frente a una extraña, pero el dolor era demasiado grande. Laura tomó mi mano con suavidad. Por favor, perdóneme por las palabras, pero son la verdad. ¿Por qué hace esto por mí? Pregunté levantando la vista. Apenas me conoce. ¿Por qué arriesgar su trabajo, su tranquilidad? Laura me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque una vez vi hacerle eso mismo a mi abuela, confesó. Su propio hijo la declaró loca y jamás volvió a verla. Yo prometí que si algún día escuchaba algo así, haría lo que fuera necesario para detenerlo. Usted me recuerda mucho a ella. Sentí su mano cálida y verdadera. Por primera vez en 2 días no me sentía completamente sola. ¿Qué debo hacer ahora?, susurré. Debe aparentar exactamente lo que ellos esperan, respondió con seriedad. Debe actuar como si estuviera confundida algunas veces, como si no recordara detalles. Pero en secreto debemos reunir pruebas de lo que están planeando, grabaciones, fotos, conversaciones, todo lo que confirme sus intenciones. ¿Y si me descubren? Entonces adelantarán el plan, dijo, y será peor. Debe ser cuidadosa, doña Elena, muy cuidadosa. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo que no se iba de mi garganta. Mi propio hijo se había convertido en un extraño. Peor aún, en alguien dispuesto a destruirme por dinero. Laura me entregó un pequeño papel doblado. Aquí hay un número distinto. Llámeme solo si es una emergencia, susurró. Y recuerde, no vuelva a confiar en lo que ve, confíe solo en lo que oye y en lo que siente. Guardé el papel en mi bolso como si fuera un amuleto. Nos levantamos casi al mismo tiempo. 2 desconocidas unidas por un secreto terrible. Laura se alejó sin mirar atrás. Yo me quedé unos segundos más en la banca, escuchando el murmullo del agua y observando los pétalos caer. Mi vida había cambiado para siempre. Pero lo más doloroso no era descubrir la traición. Lo más doloroso era aceptar que la sangre de mi sangre se había convertido en mi enemigo. Ese día, mientras el sol se alzaba sobre la plaza, tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Volvería a casa, pero no como una madre confiada. Volvería como una mujer que empieza a preparar su verdad. Regresé a casa esa misma tarde, pero ya no lo hice con la ligereza con la que había salido el día anterior. Mis pasos eran más lentos, más calculados. Cada latido de mi corazón parecía marcar un conteo regresivo. Desde la esquina de la calle vi la fachada de la casa esa misma en la que Luis había crecido, en la que había reído, en la que alguna vez me dijo que era el lugar más seguro del mundo. Ahora aquella casa se levantaba frente a mí como una jaula silenciosa. La puerta estaba cerrada, aparentemente igual que siempre. Toqué 2 veces suave. Oí pasos apresurados en el interior. Luego la cerradura giró. «Mamá», exclamó Luis al verme. «¿Dónde estabas? Me tenías muy preocupado».
Por un segundo quise abrazarlo. Quise decirle cuánto lo había extrañado en solo una noche. Pero recordé las palabras de Laura. Recordé la palabra tutela. Recordé el asilo, la casa vendida a mis recuerdos, convertidos en una cifra. Y entonces hice algo que jamás habría pensado hacer. Fingí. ¿Yo dónde estaba?, respondí con voz baja, mirándolo confundida. Te iba a preguntar lo mismo, hijo. ¿Cómo que dónde estaba? Sus cejas se fruncieron con inquietud. Mamá, saliste ayer en la mañana y ya no volviste. Te estuve llamando muchas veces. Pensé que algo te había pasado. Salí, volví a mirar a mi alrededor, exagerando un poco. ¿Estás seguro? Tal vez estás confundido tú. En ese instante apareció Mariana detrás de él. Su mirada se posó sobre mí, con una evaluación rápida, fría, como la de un médico que observa un síntoma extraño. Señora Elena, la encontré desorientada otra vez, murmuró ella en voz baja, creyendo que yo no escuchaba. Se lo dije, amor. Esto está empeorando. Una punzada me atravesó el pecho, pero hice como si no oyera nada. Pase, pase, mamá, dijo Luis, con suavidad fingida, ayudándome a entrar. Siéntese en el sillón. Yo le preparo un té caliente. Lo observé mientras caminaba apresuradamente hacia la cocina, como si quisiera escapar de mi mirada. Mariana se quedó de pie frente a mí, con una sonrisa tensa. ¿Recuerda qué día es hoy?, doña Elena me preguntó con aparente amabilidad. La miré fijamente. Conocía perfectamente la fecha. Era 14 de mayo, lo sabía sin dudarlo. Pero bajé la vista, simulando inseguridad. ¿Mi cumpleaños?, murmuré. Elsa, su sonrisa, apenas visible, casi imperceptible, apareció en sus labios. No, doña. Hoy es miércoles, respondió con dulzura plástica. Pero no se preocupe, eso nos pasa a todos. A todos no pensé, solo a quien necesita parecer otra cosa para beneficio de otros. Luis regresó con una taza caliente entre las manos. Beba, mamá, esto le hará bien. Tomé la taza con manos temblorosas, no por debilidad, sino por rabia, por dolor, por decepción. Gracias, hijo, dije suavemente. Él se agachó frente a mí como cuando era niño. Lo importante es que ya está en casa. Aquí está segura, susurró. ¿Segura? Esa palabra fue como una burla en mis oídos. Mientras bebía pequeños sorbos, comenzó el verdadero espectáculo. Luis y Mariana hablaban entre ellos como si yo fuera invisible, como si ya no estuviera allí, como si mi vida ya no me perteneciera. Tenemos que adelantar la cita con el doctor, dijo él en voz baja. Sí, amor, lo veo necesario, respondió ella. Cada día está peor. ¿La escuchaste? Ni siquiera sabe en qué día vive. Mañana mismo llamaré para confirmar la fecha, añadió. Si conseguimos el diagnóstico rápido, podremos avanzar con la solicitud de tutela la próxima semana. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza. Si no hubiera sido de porcelana, la habría roto en 1000 pedazos. Pero solo bajé la cabeza fingiendo no entender. ¿Qué dijo mi hijo?, pregunté de pronto mirando al suelo. Luis sonrió incómodo. Nada, mamá. Cosas del trabajo. Trabajas mucho, ¿verdad?, dije lentamente. A veces ya no recuerdo bien tu horario. Y vi cómo sus ojos brillaban con un destello que jamás había visto antes. El mismo día más tarde, escuché a Mariana llamando a alguien desde el pasillo. Sí, doctora. Mi suegra está cada vez más desorientada, comentaba. Ya ni recuerda dónde estuvo ayer. Necesitamos que nos reciba pronto para la evaluación. Entre más rápido mejor. Respiré profundo. Grabé todo en mi memoria. Cada palabra, cada tono, cada insinuación. Esa noche, al acostarme en mi vieja cama, observé el techo que había visto durante tantos años.
Cada grieta contaba una historia. Yo había envejecido allí. Había sobrevivido lágrimas, risas, tormentas. Y ahora el mayor peligro dormía en la habitación contigua. Me giré con cuidado, mirando la sombra de la puerta. «Prepárate, Elena», me dije. «Esto apenas comienza». A partir de ese día, supe que debía fingir ser la mujer frágil que ellos querían ver. Debía aparentar confusión, debilidad, para que bajaran la guardia. Solo así podría atrapar su verdad. Solo así podría salvarme. Y mientras ellos empezaban a creer que el plan avanzaba perfectamente, yo, en silencio, comenzaba a construir el mío. Los días siguientes fueron un lento juego de teatro, una obra silenciosa donde yo debía interpretar el papel que ellos ya habían escrito para mí. Despertaba cada mañana con un peso aplastándome el pecho, pero aún así me obligaba a mantener el rostro tranquilo, la mirada vagueando, la voz insegura. Cada gesto tenía que parecer real, cada pequeño olvido debía ser creíble. Mientras tanto, por dentro, mi mente trabajaba con una claridad que jamás había tenido en toda mi vida. Luis y Mariana se turnaban para cuidarme. Me daban medicamentos que yo sabía que no necesitaba. Me preguntaban una y otra vez la hora, la fecha, el nombre de los vecinos. Fingía dudar, fingía confundir nombres. Fingía extraviar mis llaves por toda la casa, mientras en secreto las guardaba siempre en el mismo bolsillo, como una prueba para mí misma de que nada en mi cabeza estaba roto. «Mamá, ¿te acuerdas de lo que comimos ayer?», me preguntó Luis una mañana, mirándome con falsa ternura. Fruncí el ceño como si hiciera un gran esfuerzo. «Fue sopa», respondí dudosa. Mariana soltó un suspiro casi triunfal. «Ay, amor, era pollo asado, ni siquiera eso recuerda ya». Yo bajé la mirada, pero dentro de mí una rabia helada me recorría las venas. Ese mismo día, mientras ellos estaban en la cocina, saqué lentamente mi teléfono y activé la grabadora. Lo apoyé sobre la mesa, disimulando con un mantel. «No podemos esperar mucho más», dijo Mariana en voz baja. «Cada día que pasa es un riesgo. ¿Y si de pronto vuelve a estar lúcida y sospecha algo?» «No lo hará», respondió Luis con seguridad. «Está cada vez más perdida. Ya está como una niña. El médico estará de nuestro lado. Le daremos su dinero, su firma, su lo que sea necesario». Sentí náuseas. No quise llorar. No podía. Cada lágrima sería una debilidad. «¿Y la casa?», preguntó ella. «¿Qué haremos cuando todo esté a nuestro nombre?». «La vendemos rápido», replicó él. «Pagamos mis deudas y nos vamos lejos. Siempre quise empezar de nuevo en otra ciudad, sin viejos estorbando». «Atiek menos precisa», repetí en mi mente. «Sin viejos estorbando». Así nos veía ahora su propio hijo un estorbo. Esa tarde, con la excusa de comprar pan, salí sola. Apenas crucé la esquina, llamé a Laura. «Está ocurriendo exactamente como usted dijo», murmuré. «Ya hablan de la evaluación médica de vender la casa, de encerrarme». «Entonces debemos actuar», respondió con firmeza. «Es momento de que vea a un abogado, doña Elena. Uno que esté de su lado, no del de su hijo». Me dio una dirección, un nombre: licenciado Herrera. Un hombre conocido por defender a personas mayores contra abusos familiares. Me dirigí a su oficina al día siguiente, antes de regresar a casa. Caminé con el corazón apretado, temiendo que Luis o Mariana me siguieran. Pero nadie lo hizo. Confiaban demasiado en su control sobre mí. El despacho del licenciado era pequeño pero limpio. Las paredes estaban llenas de certificados y fotografías con clientes agradecidos. Un hombre de cabello cano y ojos profundos me recibió con respeto.
Siéntese, doña Elena, cuénteme qué está pasando, dijo con voz serena. Y por primera vez lo conté todo, desde el mensaje en el mercado hasta las palabras crueles que había escuchado en mi propia casa. Le mostré la grabación, las notas que había escrito en papeles escondidos en mi bolso, mi lista secreta de fechas y frases. El licenciado Herrera escuchó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación profunda. Esto es un caso claro de abuso patrimonial y psicológico, afirmó finalmente. Su hijo y su nuera están planeando despojarla legalmente de sus bienes. Pero no se preocupe. Al haber venido a tiempo, usted aún decide su destino. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Lo primero, vamos a redactar un nuevo testamento, respondió. Uno en el que todo quede claro. Su hijo no recibirá nada mientras no demuestre arrepentimiento real y profundo. Sentí una punzada en el corazón. «Es mi hijo», susurré. «Y usted es su madre», dijo él con firmeza, «y precisamente por eso debe protegerse. El amor no es entregar todo a quien lo quiere destruir». Asentí lentamente. Firmé los papeles con una mano temblorosa pero segura. Cada letra de mi nombre parecía escribir un nuevo destino. Además, continuó el abogado, debemos documentar que usted se encuentra en pleno uso de sus facultades. Hoy mismo le haré unas pruebas simples, quedarán grabadas en video y quedarán legalmente certificadas. Nadie podrá declarar que usted está loca o incapacitada. Por primera vez en días sentí algo parecido a la tranquilidad. Antes de irme, el licenciado me miró con seriedad. «Hay algo más», añadió. «Si quiere protegerse del todo, lo mejor es que los enfrente públicamente, que ellos sepan que usted conoce la verdad, pero cuando haya testigos. Así no podrán manipular después la historia». «Testigos», susurré. «Sí, familia, amigos, vecinos, personas que puedan escuchar con claridad lo que ellos han dicho». Entonces lo comprendí. El cumpleaños de Luis no sería una celebración, sería un juicio. En el camino de regreso a casa miraba a la gente caminar despreocupada. Nadie imaginaba la tormenta que se acercaba dentro de mi hogar. Nadie sabía que una madre se estaba preparando para desenmascarar al hijo que una vez arrulló con canciones suaves. Al entrar, Mariana me observó de arriba abajo. «¿A dónde fue doña Elena?», preguntó con falsa preocupación. «Fui a ver al doctor», mentí suavemente. Dijo que todo estaba bien, aunque a veces me confundo un poco. Vi cómo Luis apretaba los labios frustrado. «Eso está bien, mamá. Pronto iremos con otro especialista», dijo él. «Uno mejor». Sí, pensé. Pero esta vez será para ustedes. Esa noche, recostada en mi cama, sentí como una transformación lenta pero poderosa crecía dentro de mí. Ya no era la anciana asustada que temblaba frente a un mensaje desconocido. Ahora era una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad, y el día de su cumpleaños se acercaba, como una fecha escrita con fuego. El día del cumpleaños de Luis llegó envuelto en una calma engañosa. El cielo estaba despejado de un azul limpio, como si el mundo quisiera regalarle una fachada perfecta al momento antes de la tormenta. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Mariana, limpiando, acomodando, colgando globos con un entusiasmo artificial. Luis caminando de un lado a otro, revisando mensajes, agradeciendo felicitaciones anticipadas. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia de alegría se estaba preparando algo que transformaría para siempre el curso de nuestras vidas. Yo me movía con lentitud, como había hecho en los últimos días. Caminaba despacio, apoyándome en los muebles, mirando todo con un aire ausente.
Ellos creían que me tenían dominada, envuelta en una niebla mental que les daba ventaja. No sabían que cada paso, cada mirada perdida, cada silencio mío era parte de una estrategia cuidadosamente construida. A media mañana comenzaron a llegar los invitados. Vecinos, primos, tíos lejanos, viejas amigas de la familia, incluso algunas personas de la iglesia. Había risas, saludos, abrazos, felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños! Luis se escuchaba por todas partes. La música empezó a sonar suave, en el fondo rancheras antiguas, que Luis siempre decía que le recordaban a su infancia. Yo observaba en silencio. Cada rostro era un testigo que, sin saberlo, había sido convocado para ver la verdad. Laura llegó discretamente tal como habíamos acordado. Nadie sabía quién era. Se mezcló entre los invitados con naturalidad, llevando consigo un pequeño bolso que contenía el dispositivo que conectaría mi teléfono con las bocinas que Luis y Mariana habían mandado colocar para la fiesta. Cuando nuestros ojos se encontraron, me hizo una leve señal con la cabeza. Todo estaba listo. A un lado, en la mesa principal, vi al licenciado Herrera hablando con una de mis primas, como si fuera un amigo más de la familia. Nadie imaginaba por qué estaba allí. Él también era parte de este momento, no como juez, sino como testigo. Luis se acercó a mí con una sonrisa nerviosa. «Mamá, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?», preguntó, tomando mi mano con un gesto que hubiera parecido tierno antes de conocer la verdad. «Estoy bien, hijo», respondí con dulzura controlada. «Es un día especial para ti». Mariana se unió a nosotros con una bandeja de bocadillos en la mano. «Gracias por todo, doña Elena. La fiesta está quedando hermosa», dijo sin mirarme directamente a los ojos. «Sí está hermosa», respondí, como una ilusión perfecta. Ella frunció ligeramente el ceño sin comprender mis palabras. Poco después, alguien gritó desde el fondo: «¿A cantar las mañanitas?». Todos se reunieron alrededor de la mesa, donde el pastel descansaba decorado con el nombre de mi hijo y el número de su edad en velas brillantes. La gente comenzó a cantar, aplaudir, sonreír. Luis cerró los ojos, hizo un deseo y sopló las velas. En otro tiempo, ese habría sido un momento de felicidad para mí. Ahora, en cambio, sentí que cada aplauso marcaba el compás de una cuenta regresiva. Finalmente tomé el micrófono. Un silencio suave comenzó a extenderse por el jardín. «Quisiera decir unas palabras», anuncié con voz temblorosa, haciendo creer a todos que mis manos temblaban por emoción, cuando en realidad temblaban por la potencia del momento que estaba a punto de estallar. Como madre, no todos los días se tiene la oportunidad de hablarle así a su hijo frente a la gente que más ama. Luis sonrió incómodo. Mariana dejó de sonreír. «He cuidado a este niño desde que nació», continué. «Le di lo mejor de mí. Le enseñé a caminar, a hablar, a distinguir lo bueno de lo malo. Pero parece que hay cosas que jamás se pueden enseñar, como la honestidad». Un murmullo recorrió a los invitados. «En los últimos días», proseguí, «he recibido mensajes y advertencias. Al principio pensé que eran mentiras, bromas crueles. Pero después escuché palabras que ningún hijo debería pronunciar sobre su propia madre». Laura, en silencio, activó la conexión. Una luz tenue parpadeó en el dispositivo. Antes de seguir, dije mirando a Luis directamente: «Quiero que todos escuchen exactamente lo que yo escuché». La música se detuvo. El ambiente quedó en absoluto silencio. Entonces, desde las bocinas, comenzó a sonar la voz de Luis grabada con perfecta claridad. «No podemos esperar mucho más. Está cada vez más perdida. Si conseguimos el diagnóstico rápido, podremos avanzar con la solicitud de tutela la próxima semana».
La gente se miró entre sí confundida, impactada. Luego la voz de Mariana. Cuando todo esté a nuestro nombre, vendemos la casa, pagamos tus deudas y nos vamos. Ella ya ni cuenta se da de nada. Un grito ahogado escapó de algún lugar. Varias manos volaron hacia bocas abiertas en shock. Algunos invitados dieron un paso atrás como si las palabras fueran cuchillos invisibles. Luis se abalanzó hacia las bocinas intentando apagar el sonido. ¡Apaguen eso! ¡Es mentira! ¡Está enferma! ¡Está confundida!, gritó desesperado. Pero yo levanté una mano. No, hijo, no estoy confundida, dije con calma, estremecedora. Y ahora que todos han escuchado con claridad, puedo continuar. Saqué del bolso algunos papeles. Aquí tengo copias de los documentos que pidieron en un despacho de abogados. Anuncié: solicitud de tutela por incapacidad, evaluaciones médicas programadas, todo con el objetivo de declararme incapaz y quedarse con lo que tanto sacrificio me costó. El licenciado Herrera dio un paso al frente. Puedo confirmar que la señora Elena se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, dijo con voz firme. También puedo confirmar que su nuevo testamento ya ha sido legalmente registrado ante la ley. Los murmullos crecieron. ¿Testamento?, susurró Mariana, pálida como un fantasma. Así es, continué. Y en ese testamento, mi casa, mis ahorros, mis recuerdos, no están destinados a quienes planearon traicionarme. Luis me miraba sin reconocerme, como si yo fuese una extraña. Entonces, ¿a quién se lo dejarás?, preguntó con voz rota. A quien lo merezca, respondí. A quienes usen ese dinero para hacer el bien, no para pagar vicios, ni abandonar a su madre. Un silencio pesado cayó sobre todos. Hoy no solo celebramos un cumpleaños, concluí mirando a cada invitado. Hoy celebramos que la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten enterrarla en mentiras. Y sin decir una palabra más, dejé el micrófono sobre la mesa. El jardín, que minutos antes estaba lleno de música y risas, ahora era un lugar congelado por la verdad. Varios invitados comenzaron a marcharse sin despedirse. Otros se quedaron mirando a Luis y Mariana con desprecio. Algunos lloraban por mí. Otros simplemente bajaban la cabeza avergonzados de haber celebrado a un hombre capaz de traicionar a su propia madre. Luis cayó de rodillas. Mamá, yo no quise, balbuceó entre sollozos. Pero ya no había nada que escuchar. Ya no había nada que salvar. Ese día, delante de todos, había nacido una nueva verdad. Y cada uno de ellos acababa de ser testigo. Los días que siguieron al cumpleaños de Luis fueron extrañamente silenciosos. La casa, que durante tantos años había estado llena de pasos, voces y recuerdos, volvió a sentirse como cuando él era niño y se iba de excursión escolar, quieta, inmóvil, suspendida en una calma que no era paz, sino duelo. No hubo más gritos, no hubo más discusiones, tampoco hubo despedidas dignas de tal nombre. Luis y Mariana recogieron sus cosas en bolsas negras al día siguiente, evitando mi mirada, evitando siquiera tocar las paredes que un día llamaron hogar. Se fueron sin abrazos, sin explicaciones, sin mirar atrás. Los observé desde la ventana. Vi cómo el coche se alejaba lentamente por la misma calle en la que yo lo había llevado de la mano cuando era pequeño. Ese camino que una vez nos unió, ahora marcaba la distancia definitiva entre madre e hijo. Mi pecho se apretó al ver cómo desaparecían en la esquina, pero no lloré. Las lágrimas se habían agotado la noche en que escuché su propia voz decir que yo era un estorbo. El silencio que quedó fue profundo. En los días siguientes, la noticia se esparció entre familiares y conocidos. Algunos me llamaron para decirme que lo sentían, que no entendían cómo él había cambiado tanto.
Otros, en cambio, guardaron distancia, sin saber qué decir, sin saber de qué lado ponerse. Yo tampoco tenía todas las respuestas. Solo sabía que había sobrevivido a algo que jamás imaginé vivir: la traición de mi propio hijo. El licenciado Herrera vino a casa una semana después para entregarme las copias oficiales de mi Nuevo Testamento y de los documentos que certificaban mi total lucidez y capacidad. Me explicó que legalmente nadie podría volver a intentar quitarme mi casa o mis bienes sin enfrentar consecuencias graves. Le agradecí desde lo más profundo de mi corazón, no solo por su ayuda legal, sino porque representaba para mí una prueba viva de que aún existía justicia en este mundo. Usted es una mujer muy fuerte, doña Elena, me dijo antes de irse. Hay quienes se habrían dejado destruir por algo así. Pero usted decidió levantarse. Yo lo observé en silencio. No lo hice por fuerza, respondí finalmente. Lo hice porque debía recordarle al mundo y a mí misma que aún existo. Poco a poco volví a mis rutinas. Regresé a la iglesia. Los domingos me senté nuevamente en el banco, donde solía orar junto a mi esposo. Las mujeres de la comunidad me rodearon con cariño, sin hacer preguntas incómodas, solo tomándome de la mano, mirándome con un respeto silencioso que decía más que 1000 palabras. Empecé a cuidar de mi pequeño jardín otra vez. Planté nuevas flores, quité las secas, regué la tierra, y mientras lo hacía, pensaba que esa tierra era como mi corazón, maltratada, pisoteada, pero todavía viva, todavía capaz de dar vida. A veces Luis aparecía en mis pensamientos. Lo veía de niño con las rodillas raspadas, pidiéndome que lo abrazara. Me preguntaba en qué momento dejó de ser ese niño y se convirtió en un hombre capaz de intentar destruir a su propia madre. Pero comprendí algo importante: no podía seguir culpándome. Yo le di amor, valores, alimento y protección. La decisión de traicionarme fue suya, no mi falla. Las noches, sin embargo, eran las más difíciles. La casa parecía más grande, más vacía. En el silencio podía escuchar el eco de sus pasos pasados, de sus risas, de su voz llamándome mamá. Me sentaba en la mecedora mirando una vieja fotografía, él y yo, frente a la casa celebrando uno de tantos cumpleaños felices. Tocaba el borde de la foto con la yema de mis dedos y susurraba: Aún así, hijo, te deseo luz en el camino que elijas. Porque el amor de una madre no desaparece ni siquiera después de la traición. Pasaron las semanas y un día recibí una carta sin remitente. La reconocí de inmediato por la letra temblorosa. Perdóneme, mamá. Sé que no puedo pedirle que me perdone. Sé que crucé un límite que no debería existir entre una madre y su hijo. No espero nada de usted. Solo quería que supiera que por primera vez en mucho tiempo estoy empezando a entender lo que perdí. Mis manos temblaron al leer aquellas líneas. No supe si creerlas, no supe si eran sinceras o nacidas del remordimiento. Pero en vez de responder, cerré los ojos y respiré profundo. Esta vez la decisión ya no me pertenecía a mí. Esta vez él tendría que aprender a vivir con la sombra de sus propias decisiones. Yo ya había aprendido la mía. Ahora camino cada día con más lentitud, sí, pero también con más conciencia. Me preparo mi café, escucho el canto de los pájaros, saludo al sol cuando entra por la ventana. Agradezco por estar viva, por estar despierta, por seguir siendo dueña de mi vida y de mi historia. Y mientras escribo estas palabras para ustedes, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguien en quien confiaban por completo intentó aprovecharse de ustedes? ¿Alguna vez sintieron cómo el amor se convertía en traición? Si esta historia tocó su corazón,
si en algún momento se vieron reflejados en mi dolor, en mi miedo o en mi fuerza, quiero invitarlos a compartirlo. Escríbanme en los comentarios, díganme desde dónde están escuchando esta historia. Me gustaría saber que no estuve sola en este camino y que ustedes también están ahí del otro lado de la pantalla. Tenemos muchas historias más que aún esperan ser contadas, historias de amor, de dolor, de justicia y de esperanza. Por eso, si quieren acompañarme en este viaje, les invito a suscribirse y a seguir escuchando cada relato que nace del corazón. Porque mientras existamos, las historias nunca terminarán. Y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Dicen que el orgullo de una madre es como un río tranquilo, pero el mío se convirtió en un remolino cuando escuché a mi hijo decirme sin temblarle la voz: «Mamá, no arruines mi momento». Así, sin mirarme a los ojos, estiró el brazo para que doña Patricia, su suegra elegante, perfumada, siempre impecable, entrara con él al auditorio de la universidad. Yo me quedé allí, en medio del pasillo, con mi ramo de girasoles frescos y un nudo en la garganta que sabía más a hierro que a tristeza. Nunca pensé que el día más importante de su vida sería también el más doloroso para mí. Ese sábado amanecí antes que el sol. Eran apenas las 5 de la mañana cuando abrí los ojos, pero no me importó haber dormido poco. La emoción me mantenía despierta desde la noche anterior. Preparé café de olla, como siempre, con canela y piloncillo. El aroma llenó mi cocinita de Tlaquepaque como un abrazo cálido. Tenía 65 años, pero ese día me sentía ligera, casi joven. Hoy se gradúa mi Luis, mi muchacho, murmuré mientras acomodaba mi mesa. En la silla estaba el ramo de girasoles que compré el día anterior. Los escogí uno por uno en el mercado de San Juan de Dios, asegurándome de que las hojas no estuvieran marchitas. Los girasoles siempre fueron los favoritos de Luis desde que era niño. A los 7 años, una vez me dijo: «Mamá, estas flores siempre te buscan porque tú eres como su sol». Me acordé de eso mientras les quitaba una hojita sobrante y los acomodaba con una cinta azul. Me alisté con lo mejor que tenía, un traje sastre, color vino sencillo, pero digno, que había ajustado yo misma en la máquina de coser. La blusa blanca tenía un bordado que me llevé 3 noches completas en terminar. Me puse perfume barato, de catálogo ese, que huele un poquito dulce, pero que me hace sentir presentable. Cuando me vi en el espejo, no vi a una mujer pobre ni gastada, vi a una madre llena de esperanza. En la parada del camión, una señora conocida me dijo: «¿A dónde tan arreglada, doña Rosa? ¿A ver a mi hijo graduarse?». Respondí sin poder ocultar la sonrisa. Ella me felicitó y me deseó suerte. No sabía yo que iba a necesitar algo mucho más fuerte que suerte. Llegué a la Universidad de Guadalajara a las 8:45. El auditorio se veía precioso, flores, en las escaleras, música suave, padres tomando fotos por todas partes, muchachas con vestidos brillosos, hombres en traje. Era un mundo distinto al mío, uno donde todo parecía más caro, más pulido, más distante. Busqué asiento y encontré uno perfecto en la fila 3, justo al centro. Desde aquí me va a ver Luis cuando entre, pensé emocionada. Me senté con el ramo en las piernas. El papel celofán crujía suavemente cada vez que mis dedos temblaban. A las 9:40 comenzaron a entrar los graduados. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo sobre la música. Y entonces lo vi. Mi hijo, Luis, mi muchacho. Alto, guapo, con la toga impecable y una corbata color vino que le había regalado doña Patricia en Navidad.
Caminaba recto serio, como si ya fuera un profesional hecho y derecho. Sus ojos barrieron las filas, hasta que por fin me vio. Le levanté un poquito la mano, apenas un gesto discreto, pero lleno de amor. Él detuvo la mirada por un segundo y luego la desvió. Sentí un pinchazo en el pecho, pero lo ignoré. Pensé, está nervioso, es normal. Quise creerlo. Detrás de él venían Daniela, su novia y doña Patricia. Parecían sacadas de una revista. El vestido beige de seda de doña Patricia flotaba como si tuviera vida propia. Sus joyas brillaban sin esfuerzo. Daniela llevaba un vestido rosa empolvado y tacones delgados que sonaban bonito contra el piso de madera. Ambas caminaron por el pasillo como si fueran las protagonistas del evento. De pronto Luis se acercó a mí. «Mamá», dijo inclinándose un poco hacia mi oído. Yo sonreí, lista para abrazarlo, para decirle lo orgullosa que estaba. Pero no me dio tiempo. «Mamá, por favor, no vengas al frente», susurró rápido. «No arruines mi momento». Mi sonrisa se congeló. Creí que había escuchado mal. «¿Cómo solo? Quédate aquí. No quiero que hagas un espectáculo». «Sí». Sentí que mi piel se enfriaba. Mis dedos apretaron el ramo hasta maltratar los pétalos. «Luis, yo solo quería...» «Por favor, mamá», repitió mirando hacia un lado nervioso. «No arruines mi momento». Y antes de que pudiera responder, él se volteó. Extendió el brazo hacia doña Patricia. Ella fingió sorpresa. «Conmigo, Luis, sí. Es lo mejor». Daniela sonrió como si acabara de ganar un premio. Un par de personas alrededor incluso comentaron: «Qué educado el joven», sin saber lo que acababa de pasar realmente. Y así, frente a decenas de personas, mi hijo pasó junto a mí, sin mirarme, llevando del brazo a la mujer que, aunque no lo sabía, entonces había sembrado la vergüenza que él sentía hacia mí. Me quedé allí de pie unos segundos, con el corazón latiendo como un tambor roto. Un muchacho detrás murmuró: «Creo que esa señora es la mamá». «Ay, pobre», respondió otra voz bajito. Cerré los ojos para no llorar. Me hice a un lado en silencio. Moví mis pies despacito, como quien carga un costal demasiado pesado. Me senté de nuevo en la fila 3, pero esta vez más pequeña, más encogida, como si quisiera desaparecer. Cuando la música empezó y todos aplaudieron al ver entrar a los formandos, yo también aplaudí. Pero mis manos no sonaban. Era como si aplaudieran solas, sin alma. Y mientras veía a mi hijo subir al escenario con doña Patricia, caminando orgullosa a su lado, una idea cruzó mi mente, una que yo misma no esperaba. Si él cree que me avergüenzo de mí misma, entonces todavía no sabe quién soy. Sin embargo, aún no era el momento de hablar. Aún no. Porque dentro de mi bolsa bien guardadito estaba el sobre blanco que cambiaría todo. Y cuando el rector pronunciara mi nombre, todos se quedarían helados. Cuando la música seguía sonando en el auditorio y los aplausos subían y bajaban como olas, yo ya no veía nada. Tenía los ojos puestos en mi hijo, sí, pero mi mente estaba viajando 30 años hacia atrás, a los días en que Luis era apenas un niño flaco, con rodillas raspadas y la sonrisa más luminosa del barrio. Porque una humillación pública no nace de la nada. Se construye ladrillo por ladrillo desde lugares que ni uno mismo imagina. Y mientras estaba ahí, apretando el ramo de girasoles marchitos entre las manos, pensé en cómo empezó todo, en cómo hicimos ese camino él y yo solos. Luis tenía 8 años cuando su papá murió. José, mi marido, era chófer de una camioneta repartidora y trabajaba jornadas larguísimas. Era un hombre serio,
responsable de esos que casi no hablan, pero cuando lo hacen te calman el alma. Una tarde, mientras regresaba por la carretera del Salto, un tráiler perdió el control y lo embistió. Recuerdo la llamada del hospital. Recuerdo cómo mis piernas simplemente dejaron de responder. Desde ese día, la vida se dividió en dos antes de José y después de José. Y en ese después solo quedábamos Luis y yo. Vivíamos en una casita humilde en Tlaquepaque, con paredes pintadas de azul claro que yo misma había brochado una tarde de verano. El techo goteaba cuando llovía fuerte y las puertas rechinaban, pero para nosotros era un castillo. Para sacar adelante a Luis, empecé a vender tamales en la esquina de la secundaria. Me levantaba a las 3:30 de la mañana para cocer la masa, sazonar la carne y acomodar todo en la vaporera grande que había sido de mi suegra. Luego me iba caminando con mi carrito metálico, empujándolo por calles empinadas donde las piedras sueltas me hacían resbalar más de una vez. Pero cuando veía a mis clientes de siempre, los señoritos que iban a la escuela, los obreros que salían del turno de la madrugada, y escuchaba un «tamales calientitos, doña Rosa», se me olvidaba todo el cansancio. En las tardes, después de recoger a Luis de la primaria, me sentaba frente a la máquina de coser. Arreglaba uniformes, ponía cierres, ajustaba vestidos, cosía dobladillos. Mis dedos siempre tenían piquetes de aguja y el ruido de la máquina era como un reloj marcando el ritmo de nuestra vida. Luis hacía la tarea sentado en la mesa. De vez en cuando levantaba la cabeza y me decía: «Mamita, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita». Y yo respondía: «La que tenemos es suficiente, hijo. Lo único que quiero es que estudies». Él me sonreía inocente, con restos de frijoles alrededor de la boca. Qué ironía pensar que años después los mismos frijoles serían motivo de vergüenza en su nueva vida. Luis siempre fue un niño inteligente. Entró becado a una secundaria técnica y luego al bachillerato. Cuando le llegó la carta de aceptación a la Universidad de Guadalajara, lloramos abrazados en la cocina. Ese día cenamos tortillas con sal y limón, pero para mí fue el banquete más delicioso de mi vida. Todo lo que ganaba cada peso lo destinaba a sus estudios: uniformes, libros, transporte, copias, material escolar. Hubo días en los que yo no comí para que él pudiera llevar su lunch. Hubo noches en las que me dormí sentada porque tenía que entregar un vestido a las 5 de la mañana. Pero nunca me quejé, nunca, porque así como otras mujeres sueñan con fiestas y joyas, mi sueño era uno solo: ver a mi hijo terminar su carrera. Cuando Luis comenzó la universidad, su vida se volvió más complicada. El transporte era largo, casi 2 horas desde casa. Un día vino conmigo y me dijo: «Mamá, si viviera más cerca, podría trabajar y estudiar mejor». Y yo lo supe. Al instante había llegado el momento de tomar una decisión. José me había dejado un terrenito pequeño en un rancho cerca de Tonalá. Yo lo había cuidado por años, como si fuera una herencia sagrada. Pero cuando vi el cansancio en los ojos de mi hijo, supe que ese pedazo de tierra ya tenía un destino más valioso. Lo vendí. Con ese dinero pagué el enganche para un cuartito cerca de la universidad, un mini departamento en la colonia Independencia. Pequeño, con azulejos viejos y un ventilador que sonaba como helicóptero, pero era de él. Le entregué las llaves en una cajita roja que compré en el tianguis. Luis lloró. Me abrazó fuerte, tan fuerte, que sentí que mi corazón se volvía blando como masa recién amasada. «Mamá, no sé cómo agradecerte». «Saca buenas calificaciones», le respondí. «Con eso me pagas todo». Los primeros semestres fueron maravillosos.
Luis me llamaba todos los días, me contaba de sus clases, de los maestros estrictos, de los compañeros nuevos. Me mandaba fotos de la universidad, los pasillos, la cafetería, el mural enorme del edificio. Yo las guardaba todas en una cajita metálica donde antes tenía botones. Pero un día empezó a cambiar. Primero fueron los silencios largos en las llamadas, luego las sorpresas elegantes que me contaba cenas, eventos, comidas en lugares que yo ni sabía pronunciar. Y siempre salía mencionada la misma persona, doña Patricia, la mamá de Daniela, una mujer que jamás había tenido que empujar un carrito de tamales bajo la lluvia, una mujer que veía mi vida como si fuera una anécdota cómica. Yo trataba de no preocuparme. Pensaba, Luis es bueno, Luis es noble, nada ni nadie puede sacarlo de su camino. Pero la realidad es que nadie está a salvo de sentirse avergonzado de sus raíces cuando el mundo de los ricos te abre la puerta, aunque sea solo para usarte, porque lo que esa mujer logró no fue hacer que mi hijo creciera, fue hacer que olvidara quién lo había criado. Y allí sentada en la fila, 3 con mi ramo de girasoles, aplastado entre mis manos, entendí que la vergüenza que vi en sus ojos no nació esa mañana. Se venía gestando desde hacía años, sin que yo me diera cuenta. Y aún así, incluso en ese momento de tanto dolor, mi alma de madre buscaba excusas para él. No lo hizo con intención. Está nervioso, quiere encajar. Pero muy en el fondo, muy adentro, ya empezaba a formarse una sensación que yo casi no reconocía. El principio de una herida que no iba a sanar tan fácil. La vergüenza que sentí aquel día de la graduación no nació ahí mismo, frente a cientos de personas. No. Esa vergüenza había sido sembrada mucho antes como una semilla venenosa que fue creciendo sin que yo la viera. Y si hubo un momento en el que algo dentro de mí empezó a quebrarse, de verdad, fue el día del famoso jantar en casa de doña Patricia, la madre de Daniela, la mujer que, sin que yo lo supiera, entonces estaba moldeando a mi hijo a su conveniencia. Todo empezó con un mensaje sencillo, casi inocente. Señora Rosa, mi mamá quiere invitarla a cenar. Dice que sería lindo convivir mejor con la familia de Luis. Era de Daniela. Yo sonreí al leerlo ilusionada como una niña. Nunca había sido parte de la familia de nadie más. Siempre fuimos Luis y yo, él y yo contra el mundo. Pensé que quizá, después de todo, sería bueno que la madre de su novia quisiera conocerme. Así que pasé toda la mañana preparando un pozole rojo, la receta de mi mamá, esa que nunca falla y que siempre huele a hogar. Le agregué tostadas, lechuga picada, finitos rábanos en rodajas delgaditas y limones verdes recién cortados. Lo puse todo en una olla grande, la más bonita que tenía. Luego me arreglé. No tengo ropa fina, pero sí una blusa blanca que bordé yo misma, de esas que una se pone cuando quiere verse digna, sin presumir nada. Me hice un chongo, me puse mi perfume económico de flores y partí rumbo a la casa de doña Patricia. Llegué en 2 camiones y un tramo caminando. La casa, bueno, casa no mansión, muros altos, portón eléctrico, jardín impecable. Sentí de inmediato que mis zapatos viejos no pertenecían ahí. Toqué el timbre. Una empleada abrió la puerta. Sí, soy la mamá de Luis. Ven, venía a la cena. Pasé, respondió sin sonreír. Caminé detrás de ella por un pasillo enorme con cuadros que parecían costar más que mi casa entera. Cuando llegamos al comedor, estaba doña Patricia impecable, con un vestido de seda café claro, joyas discretas allá
ese estilo elegante que huele a dinero viejo. Daniela estaba a su lado sonriente. Luis se veía distinto. Peinado hacia atrás, camisa nueva, reloj, que yo nunca le había visto. «Buenas noches», dije con voz temblorosa. «Traje pozole, ojalá les guste». Patricia sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa torcida, estirada, de esas que huelen a superioridad. «¡Qué detalle! Tan tradicional», dijo, mientras veía la olla como si fuera una caja de cartón sucia. Daniela rió por lo bajo. Luis bajó la mirada. Me senté en el lugar indicado, una silla de madera tallada tan elegante que yo tenía miedo de romperla. En la mesa había vajilla fina, copas delgaditas, un arreglo floral enorme en el centro. Y ahí, entre tanta elegancia, mi olla de pozole parecía fuera de lugar. El primer comentario venenoso llegó durante la entrada. Entonces doña Rosa dijo: «Patricia», sirviéndose vino, «usted todavía vende tamales». Yo asentí con calma. «Sí, señora, eso y arreglos de costura. Es trabajo honrado». «Oh, claro». Honrado, repitió ella, como si fuera un concepto exótico. «Pero difícil, no mucho sacrificio para tan poca ganancia». Me quedé callada. Sentí el estómago hacerse pequeño. Luis no dijo nada. Daniela continuó: «Luis siempre nos cuenta que usted trabaja muchísimo. Yo no podría. A mí me cansa solo pensar en levantarme tan temprano». Se rió, y otra vez Luis no dijo nada. Y yo pensaba: es mi hijo. Mi hijo. ¿Por qué no me defiende? Cuando llevé la olla a la cocina para servir el pozole, escuché claras las risitas en la mesa. «Mamá, ¿de verdad va a dejar que eso se sirva?», preguntó Daniela con voz burlona. «Hay que ser amables», respondió Patricia. «Aunque, bueno, esperemos que nadie se enferme». Mi corazón se apretó. Lo sentí como si me apuñalaran con una cuchara. Aún así respiré hondo y regresé a la mesa con los platos. Serví con manos temblorosas. Patricia probó una cucharada pequeñita. No dijo nada, pero la forma en que dejó la cuchara sobre el plato habló más que 1000 palabras. Luis apenas tocó el suyo. Daniela lo empujó hacia un lado. «Mi mamá no come picante», dijo. «Le hace daño». Yo quería desaparecer, literalmente desaparecer, ser aire. Después del postre, una cosa francesa impronunciable, que sabía a pura crema y azúcar, Patricia se acomodó el collar y dijo lo que venía preparando desde el inicio. «Rosa, quiero hablar con usted». «Claro», respondí, intentando sonreír. «Mire, ahora que Luis está a punto de graduarse, va a entrar a un mundo diferente, un mundo donde las apariencias, bueno, importan». Mi corazón empezó a latir rápido. «Y, bueno», continuó ella, «sería bueno que usted moderara ciertas costumbres, como llegar sin avisar, o llevar comida casera a su departamento, o, bueno, esas cosas que pueden hacerlo ver humilde de más». Ahí fue cuando lo escuché, lo que me quebró de verdad. «Mamá solo dice que a veces exageras», dijo Luis con voz tímida. Yo lo miré. Mi hijo, mi niño, mi bebé. ¿Exagerar?, pregunté con la garganta seca. Él bajó la cabeza. «Es que a veces me haces ver como si no encajara». El golpe más fuerte no fue lo que dijo Patricia. Fue lo que él no dijo, que yo le avergonzaba. Ese silencio suyo fue el principio de la traición. Esa noche volví a casa tarde con el pozole casi intacto y el corazón hecho pedazos. Caminé por la avenida oscura con el viento frío pegándome en la cara y pensé: ¿en qué momento mi hijo empezó a avergonzarse de mí?
¿En qué momento dejé de ser suficiente? Pero aún no sabía que esa cena era solo la antesala, el primer acto, el pequeño terremoto antes del gran sismo que vendría después. Porque lo que descubrí semanas más tarde, lo que encontré sin querer en el departamento de Luis, fue lo que terminó de revelar toda la verdad. La verdad que me arrancó el aire del pecho. La verdad que me obligó a despertar. Y esa verdad cambiaría para siempre lo que yo pensaba de mi hijo y de mí misma. La noche de la cena, en casa de doña Patricia, fue como una espina enterrada que no me dejaba respirar bien. Los días siguientes, cada vez que me acordaba de sus palabras humildes de más apariencias, no en caja sentía como si alguien me apretara la garganta desde dentro. Y aún así, seguí con mi vida, porque la vida de la gente como yo no se detiene para revisar heridas, se cura trabajando, o al menos se disimula. A la mañana siguiente me levanté como siempre a las 4:30. Puse el agua a hervir, preparé la masa, sazoné la carne para los tamales. Mientras revolvía la olla, pensé en algo que me dolió más de lo que quería aceptar. Luis no había defendido ni una sola vez el pozole, ni mis tamales, ni mi casa, ni nada de lo que yo era. Hay cosas que no son para presumir, me había dicho una vez medio en broma. No son para presumir, como si mi vida entera fuera algo que había que esconder. Pero lo que Luis no sabía, y que casi nadie sabía, es que además de ser la señora de los tamales y la costura, yo también era algo más. Algo que ni siquiera doña Patricia, con todo su dinero, podía comprar. Hace 15 años, un padre de la parroquia del barrio, el padre Ignacio, se acercó a mí después de la misa. Doña Rosa, ¿usted sería capaz de enseñarle a otras mujeres lo que sabe, lo que sé? ¿De qué padre?, pregunté confundida. De costura, de hacer rendir el dinero de sobrevivir. Así nació el primer intento de lo que después se volvería nuestro proyecto comunitario. Al principio, éramos 5 mujeres, una que había huido de un marido violento, otra que acababa de enviudar 2 que no encontraban trabajo por su edad, y una muchacha joven, con un bebé en brazos y sin familia que la apoyara. Nos reuníamos en un salón chiquito detrás de la parroquia. Había 2 máquinas de coser viejas donadas por una señora mayor que ya no veía bien, y una mesa coja sosteniéndose con un tabique. Yo les enseñé lo poco que sabía hacer dobladillos, poner cierres, transformar un pantalón viejo en una falda, coser sábanas, arreglar uniformes escolares. No parecía gran cosa, pero para nosotras era un mundo nuevo. Con el tiempo, esas 5 se convirtieron en 10, luego en 20. Cada una traía su historia, sus miedos, sus cuentas por pagar. Y en medio de todo, las risas, los chismes, las lágrimas compartidas. Doña Rosa, si no fuera por este taller, ya me hubiera rendido, me dijo una vez Carmen, una de las más constantes. Pero ahora vendo 2 juegos de sábanas por semana. No es mucho, pero alcanza para el gas. Y yo, al escucharla, sentía una cosa rara en el pecho, una especie de orgullo, que no tenía nada que ver con títulos ni con trajes, sino con ver a otras mujeres rescatando su propia vida. Un día, tiempo después, llegó al taller un señor de lentes, barba cuidada y sonrisa tímida. Venía acompañado por 2 jóvenes con mochilas y libretas. ¿Aquí es el taller de costura comunitario?, preguntó. Sí, aquí es, respondí, limpiándome las manos en el mandil. ¿En qué le puedo ayudar? Soy el profesor Hernández de la Universidad de Guadalajara. Nos hablaron de lo que hacen ustedes y queremos conocerlo mejor. Me puse nerviosa. Universidad. Para mí esa palabra siempre había pertenecido a otro mundo, el mismo que ahora estaba a punto de graduar a mi hijo.
El profesor se quedó toda la tarde. Tomó notas, observó, hizo preguntas, habló con las mujeres, escuchó sus historias, vio cómo algunas se emocionaban al terminar su primera prenda completa. Lo que usted hace aquí, doña Rosa, es importantísimo, me dijo cuando se iba. Esto es trabajo social de verdad. Yo me encogí de hombros. No hago nada del otro mundo, profesor. Yo solo les enseño a coser. No. Usted les está enseñando a vivir sin depender de nadie. Sus palabras se me quedaron clavadas. Poco a poco, gracias a la universidad, el taller creció. Nos donaron máquinas telas, hasta conseguimos un convenio para que algunas de las prendas se vendieran en una feria de emprendimientos locales. Un año después, el proyecto ya no solamente era taller, también era comedor comunitario 3 veces por semana. Las mujeres cocinaban, aprendían a organizarse, llevaban a sus hijos. Yo coordinaba como podía a veces, sin entender bien los papeles, pero con el corazón puesto en cada detalle. Un día el profesor Hernández me enseñó un folleto. Mire, doña Rosa, vamos a registrar oficialmente esto como proyecto de extensión universitaria. Usted va a aparecer como responsable comunitaria. Yo casi solté la risa. ¿Está seguro? Más que seguro, dijo él. Ningún académico aquí sabe lo que usted sabe de la vida real. Guardé ese folleto como quien guarda una carta de amor. Los años pasaron. El proyecto ganó un premio municipal, luego uno estatal. Nos invitaron a dar una charla en un congreso de trabajo social. Yo no fui, mandé a 2 de las muchachas más jóvenes, porque me daba pena hablar en público. Ellas regresaron con fotos, con una placa pequeña que decía reconocimiento por su labor comunitaria. Esa placa está colgada en la pared de mi sala, al lado del calendario de la farmacia y de las fotos viejas de Luis. Y mi hijo, él sabía que yo andaba en algo con la parroquia que ayudaba a otras señoras, pero nunca le conté todo. ¿Por qué? Tal vez por miedo a que no lo valorara, o por no cargarlo con el peso de tener que admirarme, o quizás simplemente porque uno se acostumbra a vivir en chiquito, a no hacer ruido. Un día, unos 6 meses antes de su graduación, el profesor Hernández me llamó por teléfono. Doña Rosa, buenas tardes. Buenas, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Mire, la universidad está preparando una ceremonia especial durante la próxima graduación. Queremos homenajear a personas que han hecho una diferencia real en la comunidad. Ah, qué bonito, dije, sin imaginar nada. Y su nombre está en la lista. Me quedé muda. ¿Cómo que en la lista, doña Rosa? Usted ha ayudado a más de 100 mujeres a aprender un oficio. Ha organizado un comedor que da de comer a decenas de niños cada semana. Hemos hecho cuentas. Gracias a su trabajo, se han generado miles de pesos en ingresos para familias que antes no tenían nada. Eso merece ser reconocido. Sentí un calor en la cara, como si me hubiera dado el sol de golpe. No sé si yo... No hay discusión, me interrumpió con voz suave, pero firme. En la ceremonia de graduación, antes del cierre, vamos a llamarla al escenario para entregarle un reconocimiento frente a todos. Es sorpresa. ¿Frente a todos? Pregunté bajito. Frente a todos, repitió. Padres, alumnos, autoridades. Todos tienen que saber quién es doña Rosa. Mientras él me hablaba, mi mente se fue directo a Luis. Me lo imaginé sentado, escuchando mi nombre, viéndome subir al escenario. Me lo imaginé por primera vez, viéndome no solo como la señora de los tamales, sino como alguien que también había logrado algo grande. ¿Le parece bien?, preguntó el profesor. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Sí, profesor. Me parece bien. Esa noche, cuando Luis me llamó, estuve a punto de contárselo. ¿Cómo va todo, mamá?, preguntó él distraído. Bien, hijo. ¿Bien? Ya casi es la graduación.
¿Estás lista para llorar? Se rió. Ya veremos quién llora, quise contestar. Pero solo dije, sí, mijo, ya casi. Tuve el impulso de decirle, me van a reconocer también a mí frente a todos. Vamos a compartir escenario. Pero las palabras no me salieron. Algo dentro de mí susurró, espera, que lo vea con sus propios ojos, que no lo sepa de antemano, que la vida misma le muestre quién eres. Así que guardé silencio. Guardé la noticia como quien guarda un tesoro. Y cuando unas semanas después escuché de su propia boca, mamá, no arruines mi momento, lo único que sostuvo mi dignidad fue recordar que ese momento no era solo suyo, que ese día, sin que él lo supiera, también era mi día, y que el sobre blanco guardado en mi bolsa era la prueba silenciosa de que yo no era la vergüenza de nadie, que la única vergüenza, tarde o temprano, iba a ser de ellos. 3 semanas antes de la graduación, Luis me llamó. Mamá, voy a salir de viaje con Daniela y su familia. Solo 3 días, es por un evento de la empresa de la mamá de Dani. Ah, está bien, hijo. Cuídate. Colgué con una sensación amarga. Últimamente cada llamada era más corta, más fría, más lejana. Pero aún así, hice lo que toda madre mexicana hace, incluso cuando el hijo ya está grande, le preparé comida. Pasé toda la mañana haciendo sus guisos favoritos, carne deshebrada, arroz rojo, frijoles refritos con queso Oaxaca. Los acomodé en tuppers, los puse en bolsas y salí rumbo a su departamento. Yo tenía llave, él mismo me la había dado por cualquier emergencia. Cuando entré, el silencio del lugar me dio un escalofrío. Algo no estaba bien. El apartamento tenía un desorden que no era normal en Luis, ropa tirada, platos sucios, cajas abiertas. Había botellas de vino en la mesa y en la barra una bolsa de regalo con una tarjeta dorada que decía para Luis con cariño. P. Patricia. Me tragué el enojo. Guardé las marmitas en el congelador, acomodé los platos, porque las costumbres de una madre no se pierden, aunque duela, y luego fui al cuarto a dejar una camisa que había arreglado. Y ahí lo vi, una carpeta negra de cuero entreabierta, llena de documentos. Yo no soy de andar revisando cosas ajenas, pero algo en esa carpeta llamaba mi nombre. Una intuición, un frío en la espalda. La abrí. Había papeles con tratos, tarjetas de presentación, pero lo que me detuvo fue un sobre azul claro delgado escondido entre las hojas. Cuando lo abrí, sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Eran impresiones de conversaciones de WhatsApp, capturas enteras con nombre, fecha, hora. Conversaciones entre Daniela y su madre Patricia. Leí la primera. Daniela, mamá Luis, me dijo que Rosa vino otra vez sin avisar. Qué pena, de verdad. A veces siento que él sigue atado a ella de una manera incómoda. Patricia, hijita, él tiene que aprender a poner límites. Esa mujer lo estanca. Mientras ella siga metida en su vida, Luis nunca va a ser alguien importante. Sentí un golpe en el estómago. Seguí leyendo. Daniela, el pozole que trajo. No sabes. Mis amigas hicieron caras. Una incluso dijo que olía a tianguis. Patricia, es que esas comidas son vulgares. Ustedes están en otro nivel. Él necesita rodearse de personas de su altura. Mis manos temblaban. Pero lo peor no era eso. Lo peor vino en la tercera imagen. Patricia, Luis es buen muchacho. Si lo moldeamos bien, puede convertirse en un socio ideal. Yo estoy dispuesta a apoyarlo, siempre y cuando empiece a tomar distancia de esa madre suya. La humildad excesiva arruina carreras.
moldearlo, apoyarlo, con condiciones, alejarlo de mí. Me dolieron hasta los huesos esas palabras. Y cuando creí que nada podía sorprenderme más, vi el documento que estaba debajo de las capturas, una impresión de correo electrónico. Remitente, Patricia Villaseñor. Destinatario, Luis Ramírez. Asunto, propuesta de integración. Luis, como comentamos, te ofrezco incorporarte como socio menor en la nueva línea de diseño. No tendrás que invertir nada al inicio, pero sí cumplir con ciertos requisitos. Participación total en eventos sociales de la empresa. Taller intensivo de etiqueta y oratoria. Alineación de imagen pública. Y por último, mantener distancia de entornos o personas que puedan comprometer tu proyección profesional. Y luego, como una puñalada, eres talentoso, pero necesitas soltar el lastre que te amarra al pasado. El lastre. Yo era el lastre. Me senté en su cama. Las lágrimas no me salían, no todavía. Estaba demasiado aturdida para llorar. Algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. Una claridad, una fuerza que no sabía que tenía. Guardé todo exactamente como estaba. Fotografié cada documento, cada conversación, cada línea. Tomé aire, me limpié el sudor frío de la frente y salí del departamento sin mirar atrás. Ese mismo día fui a casa de la abogada Esperanza, una mujer a la que yo había ayudado años atrás con un vestido de graduación. Ella me recibió con un abrazo caluroso. Rosa, siéntate. ¿Qué pasó? Le mostré las fotos. Ella las revisó con detenimiento, frunciendo el ceño cada tanto. Esto es gravísimo, dijo finalmente. Desprecio, manipulación, intenciones claras de sacar provecho de tu hijo y de alejarlo de ti. Yo no quiero denunciar a nadie, dije con voz ahogada. Solo quiero protegerme. Ella asintió. ¿Te acuerdas del departamento el que compraste vendiendo el terreno de tu esposo? Mi corazón dio un vuelco. Sí, se lo regalé a Luis. ¿Por escritura de donación? Sí. Pues quiero que sepas algo. Rosa, una donación puede ser revocada por ingratitud. Ingratitud. Cuando el hijo humilla, traiciona, amenaza o actúa en contra del honor o el bienestar de la madre. Y lo que tú me acabas de mostrar, Rosa, esto es evidencia válida. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No quiero quitárselo, dije. No todavía. No tienes que hacerlo, respondió ella con serenidad. Solo quiero que sepas que tienes una herramienta legal, por si las cosas se ponen peores. Me explicó todo con detalles, me dio copias, me hizo firmar algunas declaraciones preventivas. Me sentí rara, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Esperanza, susurré. ¿Crees que mi hijo está haciendo esto por maldad? Ella me tomó la mano. No, por ambición mal guiada, por la influencia de la gente equivocada, por vergüenza. ¿Vergüenza de mí? Esperanza suspiró. A veces a los hijos les da miedo recordar de dónde vienen, cuando están tratando desesperadamente de ser alguien más. Me dolió como un balazo, pero esa herida tenía una verdad que ya no podía ignorar. Volví a casa caminando sin sentir las piernas. Los ruidos de la calle, las luces, los autos, todo me llegaba como si estuviera bajo el agua. Cuando entré a mi casa, me dejé caer en la silla frente a mi máquina de coser. Encendí la lámpara amarilla. Respiré hondo y tomé una decisión. Ya no iba a rogar por su cariño. Ya no iba a pelear por un lugar que era mío. Ya no iba a avergonzarme de lo que soy. Si Patricia quería una guerra silenciosa, la iba a tener. Pero no una guerra de gritos ni de drama, una guerra de dignidad. Y la primera batalla sería en la graduación, porque el sobre blanco que tenía guardado en mi bolsa
el reconocimiento que Luis no sabía. Esa era mi carta, mi verdad, mi momento. Yo no iba a arruinar su día. Él mismo lo iba a hacer, y frente a todos. El día de la graduación amaneció con esa luz rara que tienen las mañanas importantes. No sé si era el clima o si era yo, pero el aire olía distinto. Olía a algo que estaba por romperse o por revelarse. Me desperté antes de que sonara el despertador. Me bañé despacio, como queriendo lavar no solo el cuerpo, sino la pena acumulada de años. Me puse mi conjunto azul marino, el que más me favorecía. Me hice un moño sencillo. Me puse mi perfume barato de rosas. Antes de salir, tomé el sobre blanco donde venía la invitación oficial para mi homenaje. Lo guardé en la bolsa y respiré profundo. «Hoy no me escondo», me dije en voz baja. «Hoy me ven». Llegué al auditorio casi una hora antes de que empezara la ceremonia. Había familias por todos lados, señoras con ramos enormes, abuelos emocionados, parejas tomándose fotos con globos dorados. Yo caminé buscando un asiento discreto. Me senté en la tercera fila, en medio donde sabía que Luis podría verme si quería, o si todavía le importaba. Apreté entre mis manos el pequeño ramillete de girasoles que había llevado para él. Girasoles porque desde niño decía que parecían flores que sonríen. A mi alrededor la gente hablaba, reía, acomodaba cámaras. Yo solo escuchaba el latido de mi corazón. A las 9:40 comenzó el movimiento de los graduados. Entraban en fila con la música de fondo, las togas negras y birretes perfectamente puestos. Y entonces lo vi. Luis, mi hijo, mi niño, entró por la puerta lateral con el porte de alguien que cree tener la vida resuelta. La toga impecable, la sonrisa ensayada. Por un segundo recordé cuando tenía 5 años y corría en el patio de tierra con los zapatos rotos y la nariz chorreada. Le alcé la mano suavemente. Nuestros ojos se encontraron. Pero él frunció el ceño, como si mi presencia fuera una incomodidad. Se detuvo. Giró hacia el pasillo central. Y ahí apareció ella, Patricia, con un vestido beige de seda que brillaba bajo las luces, el cabello perfectamente peinado, joyas discretas pero caras, una presencia que gritaba «merezco ser el centro». Luis la miró. Ella sonrió como quien posa para los fotógrafos. Yo sentí un hilo frío recorrerme la columna. Luis se acercó a ella. Se inclinó levemente. «¿Le gustaría entrar conmigo?», le dijo él con voz suave pero cargada de significado. Patricia fingió sorpresa. «¿Conmigo? Ay, no sé, Luis. Tu mamá está aquí». Lo dijo como quien menciona una mancha en la ropa. Luis no dudó. «Sí, pero…» Miró hacia mi fila. Ella suele ponerse nerviosa. «No quiero que arruine mi momento». Sentí como si me jalaran el alma desde adentro. Arruinar su momento. Yo que había vendido un terreno para que él estudiara. Yo que había pasado noches enteras cosiendo con los dedos sangrando. Luis tomó el brazo de Patricia y juntos caminaron hacia el escenario como si fueran madre e hijo. Daniela venía detrás grabando todo con su celular, sonriendo para sus redes, lanzando miraditas de orgullo falso alrededor. Cuando pasaron por mi lado, Patricia me miró y me dedicó una sonrisa minúscula. Una sonrisa de victoria. Yo bajé la vista. Mis dedos apretaron tanto los girasoles que casi arranqué los pétalos. La ceremonia siguió su curso. Nombres, aplausos, discursos, familias llorando, fotos, abrazos. Todo lo que debía ser un día feliz. Hasta que llamaron el nombre de Luis. Luis Ramírez Villalobos, anunció una maestra.
Patricia y Daniela se levantaron, tiraron besos, aplaudieron con fuerza. Yo solo vi a mi hijo caminar hacia el escenario sin mirar hacia mí. Ni un gesto, ni un reconocimiento, como si yo no existiera. Cuando recibió el diploma, Patricia lloró dramáticamente, sacó un pañuelo caro, abrazó a Daniela, abrazó a Luis. Yo me quedé sentada, no porque no quisiera aplaudir, sino porque mis manos no podían moverse. Sentí que un hilo invisible me sujetaba la espalda a la silla. Luis volvió a su asiento. El público se relajó creyendo que todo había terminado. Pero entonces el rector, el doctor Hernández, el mismo que había apoyado mi proyecto comunitario, subió al escenario con un tono solemne. Antes de cerrar esta ceremonia, dijo: queremos hacer un reconocimiento especial. Cada año la universidad celebra no solo a los estudiantes, sino también a las personas que contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades. La gente murmuró sorprendida. Yo levanté la cabeza. Hoy honraremos a una mujer cuyo trabajo ha transformado la vida de cientos de familias. Alguien que con pocos recursos, pero con un corazón inmenso, creó un proyecto de capacitación que ha generado oportunidades reales para mujeres en situación vulnerable. Mi respiración se cortó. En la pantalla gigante aparecieron fotos, el taller de costura, las mesas, las mujeres sonriendo, los niños comiendo en el comedor comunitario. Y ahí estaba yo, con mi mandil, mi cabello recogido, mis manos cosiendo. El rector continuó: ella ha demostrado que la grandeza no nace del dinero, sino de la voluntad de servir. Con orgullo presentamos el reconocimiento al impacto social 2025 a... El auditorio se quedó en silencio. Rosa Villalobos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Al principio nadie reaccionó, pero luego, como si una ola se levantara, la gente comenzó a aplaudir. Primero algunos, luego más, y luego todos. Una ovación para mí. Me levanté despacio temblando. Mientras caminaba por el pasillo central, vi todo a mi alrededor volverse borroso, excepto 3 rostros. El de Luis, pálido, paralizado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse. El de Patricia, que había perdido todo su color. Su sonrisa había muerto. Sus manos temblaban ligeramente. Y el de Daniela, con la boca abierta, sosteniendo el celular a medio levantar, sin saber si seguir grabando o esconderlo. Yo pasé junto a ellos sin bajar la mirada, ni un milímetro. Subí al escenario. El rector me abrazó. Me entregó una placa grande de madera y un sobre sellado. La gente seguía aplaudiendo. Algunos se pusieron de pie. Me dieron el micrófono. ¿Quiere decir unas palabras, doña Rosa? Respiré. Miré al público. Miré a mi hijo. Y dije: este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las mujeres que han trabajado conmigo. Es de las manos que cosen, que alimentan, que sostienen hogares enteros. De las que nunca se rinden. Gracias por verme, gracias por vernos. La gente volvió a aplaudir. Cuando bajé del escenario, el mundo ya no era el mismo. Ni yo tampoco. Porque mientras caminaba hacia mi asiento, vi a Luis inclinar la cabeza avergonzado. Y entendí algo. Ese día no fui yo quien arruinó su momento. Ese día la vida le mostró quién era realmente cada quien. Cuando bajé del escenario, sentí las piernas tan ligeras que parecía flotar. No por soberbia, no por orgullo vacío, sino por algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que muchos me habían visto. Yo, Rosa Villalobos, la señora de los tamales, la costurera del barrio,
la mujer que todos daban por sentado. Ese aplauso no era solo para mí, era para todas las mujeres que se levantan temprano, que trabajan en silencio, que sostienen hogares sin esperar medallas. Y mientras caminaba por el pasillo del auditorio, con la placa apretada contra el pecho, sentí algo cálido, algo que hacía años no sentía. Dignidad. Pero la paz duró apenas segundos. A unos pasos de la salida vi a Luis recargado contra la pared con los ojos rojos. No era el Luis altivo que había entrado del brazo de Patricia. Era otro, uno que ya no podía esconder la vergüenza. Cuando se dio cuenta de que me acercaba, tragó saliva con fuerza y se enderezó como un niño esperando regaño. «Mamá», susurró. Su voz estaba ronca. «Nada de mamá ahorita», dije, levantando la mano. «Primero quiero que me escuches». Él bajó la cabeza, como si el birrete pesara 1000 kilos. Respiré hondo. Mi corazón temblaba, pero mis palabras no. «Luis, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Lo de Patricia, lo de Daniela», balbuceó él. Negué suavemente. «No, hijo, lo que más me dolió fue que tú también creíste que avergonzarte de mí te iba a hacer mejor persona». Él cerró los ojos. Una lágrima cayó. «No quería», intentó decir. «Sí querías», lo interrumpí con voz firme. «Quisiste pertenecer a un mundo que no te pertenece, y está bien querer crecer, pero no puedes hacerlo pisando las manos que te levantaron». Se mordió el labio, como queriendo tragar el dolor. Yo aflojé un poco la expresión, porque una madre puede doler, puede enojarse, pero nunca deja de amar. «Luis, ¿conoces las cicatrices de mis dedos?». Él me miró confundido. Le extendí las manos. Cada piquete de aguja, cada quemadura, cada noche sin dormir, fue por ti, porque siempre creí en ti, porque sabía que podías llegar lejos. Pero el éxito que te enseñaron ellos no sirve si para alcanzarlo tienes que olvidar de dónde vienes. Luis dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. «¿Y ahora qué hago, mamá?», preguntó él con la voz de un niño perdido. «Empieza por aceptar quién eres», respondí. «¿Y quién soy yo?». Él asintió sin poder hablar. En ese momento apareció Patricia. Aún llevaba la sonrisa congelada, como si su rostro no supiera reaccionar ante la derrota. «Luis, ya nos vamos», dijo con un tono que pretendía ser elegante, pero que sonaba tenso. Mi hijo respiró hondo y por primera vez no obedeció. «Ahorita no, Patricia», respondió él, sin levantar la voz. «Necesito hablar con mi mamá». Ella se quedó inmóvil. Su máscara se resquebrajó. Sus labios temblaron. Daniela apareció detrás, con el celular en la mano, claramente molesta. «Luis, no hagas un drama», dijo ella. Luis volteó hacia ella con una calma que me sorprendió. «Tú y tu mamá me enseñaron muchas cosas, pero ninguna buena». Daniela abrió la boca indignada. Patricia apretó los dientes. «No te conviene esto, Luis», advirtió ella. «Te lo digo por tu bien». Luis la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. «Mi bien nunca ha sido tu prioridad, solo tu conveniencia». Patricia se quedó helada. Daniela bajó el celular. Yo me quedé en silencio, porque no era momento de intervenir. Era momento de ver si mi hijo realmente había entendido. Luis respiró profundo. «Gracias por todo, Patricia, pero aquí terminamos. Prefiero ser pobre con dignidad que rico con vergüenza». Patricia palideció. Daniela apretó los labios y dio media vuelta. Las dos se alejaron con los tacones, golpeando el piso como si quisieran romperlo. Cuando desaparecieron, Luis se dejó caer en una de las sillas vacías del auditorio. Se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname».
y ahí sí mi corazón se aflojó por completo. Me acerqué, puse una mano en su cabeza como cuando era niño. Te perdono, hijo, pero no olvides el perdón, no borra lo que pasó. Solo te da oportunidad de empezar de nuevo. Luis levantó la mirada. Quiero empezar, pero ahora bien. Entonces empieza por lo básico, dije. Respeta, agradece, aprende, escucha y sobre todo, reconoce de dónde vienes. Él tomó aire como si esas palabras lo enderezaran por dentro. ¿Me dejas demostrarlo? No con palabras, Luis, contesté suavemente, con hechos. Durante semanas él cumplió. Llegó todos los domingos puntualmente a mi casa, sin Daniela, sin Patricia, sin lujos. Ayudó en el proyecto comunitario, cargó mesas, lavó ollas, cosió torcido pero con ganas. Escuchó historias de mujeres que han vivido dolores que él jamás imaginó. Y un día, mientras servía arroz en el comedor comunitario, una de las señoras mayores lo miró y dijo: «Mijo, usted tiene manos de muchacho bueno». Luis sonrió, y en ese instante supe que algo en él había vuelto a su lugar. Un mes después, mientras cenábamos en mi casa, él sacó un sobre. «Es para ti, mamá». Lo abrí. Era un comprobante de un donativo que él había hecho al proyecto comunitario en mi nombre. Lo había conseguido con su nuevo trabajo, nada lujoso, nada de redes sociales, solo un empleo honesto en una oficina pequeña. «Quiero hacer algo que sí valga la pena», me dijo. Yo asentí, con una mezcla de orgullo y calma. La vida siguió, con sus ritmos, con su paz. Yo seguí con mi proyecto. Luis siguió reconstruyéndose y lo que Patricia y Daniela creyeron que sería nuestra vergüenza, se convirtió en nuestra fuerza. Porque al final aprendí algo que quiero decirte a ti que estás escuchando esta historia. La dignidad no se mendiga, la dignidad se sostiene, y quien la pierde, tarde o temprano, paga el precio. Y ahora, si tú estás aquí escuchando mi voz, quiero decirte algo más. Si esta historia te movió el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y si alguna vez te hicieron sentir menos por tu origen, tu trabajo o tu vida, recuerda, no estás sola. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan que la vida tarde o temprano siempre pone a cada quien en su lugar. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme.